Sí, visto, habíamos visto acá o acá. Habíamos visto la vez pasada, estábamos hablando de las normas constitucionales, habíamos hablado de distintas formas, distintos tipos de normas. Eh, o sea, acá podemos tener dos perspectivas. Podemos hablar, bueno, constituciones, no sé, republicanas, democráticas, que constituyen un sistema de tipo parlamentario. Bueno, esa es una especie de clasificación. También podemos hablar de normas, cosa que hemos hecho, normas dentro de un mismo texto constitucional, más allá del tipo de gobierno que se establezca y que se organice. Hay dentro de nuestra propia Constitución normas que podemos distinguir, ¿no? Normas programáticas, habíamos dicho, normas que consagran derechos, normas orgánicas, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? La parte dogmática es la filosofía del texto constitucional. Estamos instaurando un régimen que supone determinadas garantías, separación de poderes, eh, lo que ya he dicho alguna vez, frenos y contrapesos, ¿no? Que es un poco lo mismo. O sea, frenos y contrapesos, mecanismos para evitar el abuso del poder, por ejemplo. En realidad, a ver, las constituciones están para eso, ¿no? Están para regular, para organizar y para evitar el exceso de alguien que se encarama en el poder y que entonces hace lo que le parezca, ¿no? Arbitrariamente. Bueno, pasamos a hablar de esto otro, poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Bueno, el poder constituyente podríamos definirlo. Ahí es un poco lo que decimos en la primera frase de esta placa. Podemos definirlo como aquella potestad, aquella voluntad capaz de crear un orden jurídico, o sea, de constituir al final un Estado, porque de eso se trata, y más adelante en el tiempo, que es capaz de modificar, ¿no? De modificar ese orden jurídico. De ahí lo habíamos visto, digamos, cuando compartimos los conceptos anteriores, cuando hablábamos de constituciones originarias y derivadas. Más bien, más bien lo que habría que decir es normas constitucionales originarias y derivadas, porque uno no está hablando necesariamente de cambiar toda la Constitución. Puede haber enmiendas, reformas, etcétera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién puede enmendar y cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Em, lo que está en segundo lugar, distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. Acá la idea que es, el poder constituyente fue cuando se constituyó el ordenamiento jurídico, o sea, cuando se constituyó incluso el Estado, fue una especie de fuerza originaria. Antes no existía, a partir de acá tenemos un nuevo universo jurídico. Un poco, yo cuando comento esto, me hace acordar a la teoría que, bueno, los, físicos, ¿cómo es que se llama? Bueno, hablan de la teoría del Big Bang, ¿no? El universo nació en una explosión, con una explosión. Y a partir de ahí, bueno, se creó, surgió la materia, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si el modelo, el ejemplo es el más adecuado, pero me parece que nos ayuda a entender el siguiente proceso. O sea, antes había éramos parte del ordenamiento de la madre patria de España, ¿no? Y entonces, desde allí había autoridades, ¿no?, que incluso regían, disponían para los territorios coloniales, etcétera. Y en determinado momento, ¿qué tenemos? Tenemos una explosión y surge un nuevo universo jurídico. Yo poco destaco lo de la explosión porque generalmente hay una ruptura con el orden anterior, es una ruptura que por lo general supone el uso de la fuerza, alguien que
independiza. Puede ser de otra manera, por cierto, ¿no? Pero por lo general, y bueno, las guerras de la independencia, o sea, un buen día alguien dice, miren, no, ya está, no queremos estar subordinados, vamos a ser un país independiente, y para eso, de repente hay un enfrentamiento incluso armado, ¿no? Digamos, no sé, pensemos en la batalla de las piedras, pensemos en aquellos primeros pasos, ¿no? Sarandí, en fin, etcétera. Este, para hacer un comentario sobre nuestra propia historia. Em, entonces, bueno, ahí hay una ruptura, por lo menos con el orden anterior. Esa ruptura puede provenir de gente que se levanta en armas y que dice ya no los aguantamos más, suerte en pila, vuélvanse, váyanse a su país, etcétera. Eso puede suceder también, nosotros hablamos en la clasificación de constituciones otorgadas, de pronto alguien en un gesto de generosidad, un monarca colonial, ¿no? Dice, bueno, ya está, dejemos que esta gente se maneje autónomamente, ¿no? Y entonces ahí, bueno, hubo determinados procesos que determinaron determinadas, me vuelvo redundante que ciertas autoridades coloniales dejen de ser, en un gesto no sé, si se quiere, eh, simpatía, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, pero de cualquier manera, vayamos a lo siguiente. Se constituye un nuevo Estado, en fin, acto violento, más o menos violento, quizás sí, quizás no. A ver, hoy por hoy nos llevamos tan bien con los españoles, muchos de los cuales han sido inmigrantes que se han asentado y que son parte de la población y de la ciudadanía de nuestro país, el hijo de, el nieto de, etcétera. Todos somos hijos, nietos de alguien que vino en algún momento, ¿no? Eso también es un dato de la realidad. Entonces, se constituye un nuevo Estado con más o menos beneplácito de la autoridad anterior, y a partir de ese mismo acto, en ese mismo acto, diría yo, surgen poderes constituidos. O sea, a ver, acá la jefatura del Estado estará a cargo de un rey, de un presidente, de un emperador, de lo que sea, de un órgano colegiado, también podría ser, o sea, una especie de consejo, este, y ahí empiezan es decir, si tenemos un Estado constituido, hay poderes constituidos que se encargan de hacer lo que los Estados hacen, o sea, mantener el orden, mantener la seguridad, tratar de proteger las fronteras, regular los tributos, las cosas que el Estado percibe para poder mantener su actividad, y después de hacer otras cosas, dependerá del tipo de organización, pero en general, a ver, los estados dicen no podemos ser ajenos a través de sus gobernantes, en fin, no podemos ser ajenos a tales circunstancias de la vida de nuestra población. Porque, a ver, la población pretende tener un estado presente que se ocupe, no sé, en caso de epidemia, de buscar la mejor solución para solucionar esa problemática. En caso de otro tipo de epidemias, o sea, supongamos, tenemos un problema con el crimen organizado, bueno, alguien que ponga las cosas en su sitio de la mejor manera posible, por ejemplo. Pero entonces eso supone eh, el surgimiento de un Estado, eso supone una determinada organización y eso supone la presencia de funcionarios, ¿no? O sea, alguien se encarga de hacer las cosas, ¿no? Yo tengo dentro de la organización estatal, bueno, estoy dentro, digamos, de la policía, no es mi caso, pero estoy hablando en términos poco para que se entienda, ¿no? Alguien se ocupa y alguien dice, bueno, usted va a ocupar este rol dentro de este escalafón que tiene distintos grados, pero bueno, usted estará en este grado y se dedicará a hacer tales cosas. Y cobrará un sueldo por eso, además, ¿no? Una remuneración.
Después, cuando hablemos del Estado, volveremos a hablar del papel de la burocracia dentro del Estado, que es un elemento definidor, no sé si está bien dicho definidor, pero que define lo que es el Estado. O sea, un Estado sin funcionarios y bueno, ¿cómo hacemos? Por ahora, ¿no? Yo no sé el futuro que nos depara, la inteligencia artificial, yo qué sé, capaz que un día, no, estaremos subordinados a un montón de robots, etcétera. Ya se han filmado algunas películas en ese sentido. Terminator, por ejemplo. Bueno, eh, entonces el tema es quién ejerce el poder constituyente. Ahí tenemos otro problema, otro tema a considerar. ¿Quién ejerce el poder constituyente? Y acá hay, por supuesto, definiciones para diversos gustos, ¿no? Ahora enseguida, Gonzalo. Hay para distintos gustos, hay quien ha dicho, depende también del corte intelectual y mental del autor, ¿no? Alguien ha dicho, bueno, el poder constituyente es el que tiene la fuerza suficiente como para implantar un régimen, un sistema determinado para cambiar la constitución, para aprobarla, etcétera, y eso puede ser una persona de pronto. Buah, no suena muy democrático, pero podría ser hipotéticamente, ¿no? Es una mirada sobre el tema. Eh, la concepción democrática implica demos, pueblo, kratos, gobierno. Implica que el poder, que la máxima autoridad, que el soberano, es el pueblo. O sea, la solución es un poco lo que dice la doctrina norteamericana, y un poco porque sus normas hablan de esa manera, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el discurso de Gettysburg del presidente Lincoln, que es una manera de definir la democracia también. Y hay otra concepción, nosotros en vez de hablar del pueblo, de la soberanía popular, hubo además todo un debate que tuvo su marca política en su momento, que ahora lo comentamos. Hablamos de la soberanía nacional, la soberanía de la nación. Y ahí nación significa, porque a veces nación significa cosas distintas, emparentadas pero distintas, ahí nación significa el conjunto de los ciudadanos. Y yo diría los naturales y los legales, o sea, los naturales porque nacieron, o según la definición constitucional, son hijos de padre o madre oriental y se han avecinado e inscrito en el registro cívico nacional, pero son personas que nacieron fuera, ¿no? En principio son extranjeros, pero con la posibilidad de ser incluso presidente de la República, etcétera, porque son considerados ciudadanos naturales. Y por otro lado, lo que tenemos también son los ciudadanos legales, que cumplidos los plazos previstos por la normativa, no podrán ser presidentes, pero pueden ser ministros, pueden ser prácticamente ocupar cualquier cargo, y nacieron en otro lado y son bueno, de otra nacionalidad, son extranjeros que han adoptado la ciudadanía legal, derecho que tienen si cumplen las condiciones, ¿no? Lo veremos en su momento. Uno un poco va, todo lo que decimos en este curso está interconectado, ¿no? Entonces ahí aparecen cosas que vamos a ver adelante. Pero la idea de la nación como titular del poder constituyente es una concepción democrática, comprende a los ciudadanos, no al resto de las personas, o sea, yo insisto mucho en esto, ¿no? Lo- los derechos humanos son de todo el mundo. Digamos, cuando están dentro del territorio, están dentro del ámbito de poder del Estado uruguayo, del Estado nacional. Son de todo el mundo. Los derechos políticos son de los ciudadanos. Y los ciudadanos, como decía, pueden ser los naturales y pueden ser los extranjeros que adoptan, o sea, los ciudadanos legales. Bueno, un último concepto, y ahí le voy a dar la palabra a quien la había pedido, que ahora no lo veo, pero criterio formal, o sea,
¿Qué es esto del criterio formal? Todo lo que se aprueba mediante el procedimiento de aprobación de las normas constitucionales tiene jerarquía constituyente o constitucional, como ustedes prefieran, y se ubica ahí. Y entonces alguien me puede decir, ah, bueno, pero desde el punto de vista material estamos regulando un tema que no aparece en ninguna constitución del mundo. Y bueno, pero en la medida en que atravesó el camino y que fue aprobado mediante los procedimientos, para nosotros es en materia constitucional. Acá yo me permito la broma de decir, bueno, el día que plebiscitemos, juntemos las firmas o busquemos el procedimiento que sea, pero plebiscitemos porque de eso no nos salvamos con el actual sistema desde 1942, de que antes también había plebiscitos, pero había una opción que permitía aprobar la norma constitucional, aplicarla y después el plebiscito se hacía más adelante. O sea, había un tiempo espejo, un tiempo ventana, diría, allí, en que la norma se aplicaba y con las próximas elecciones se ratificaba o se dejaba sin efecto. Bueno, lo cierto es que poco la broma pasa por aquello. El día que regulemos los cumpleaños de 15 de las adolescentes, juntemos las firmas, hagamos el plebiscito, por ejemplo, y lo aprobemos, y bueno, para nadie en apareceremos allí en todos los diarios del mundo, ¿no? Pero el común de la gente, organizar los cumpleaños de 15 no es materia constitucional, obviamente, pero para nosotros sí porque lo incorporamos a la Constitución. Es un chiste, ¿no? Pero es un chiste que quizás ayude a fijar los conceptos. ¿Quién había pedido la palabra? Adelante. No, yo iba a decir una pequeña parte de la definición, pero como justito usted la dijo, como que bajé la mano por eso. Pero Ah, era que la me nación está adelanté. como titular del poder constituyente y Ah, por ende se destaca la capacidad soberana del pueblo para establecer y modificar la organización política y jurídica. Esa era un poquito la definición que perfecto. había sacado yo. No tan acá, sino que usted había Aprovecho. dicho, por eso bajé la mano. Ah, está bien, no importa. Bienvenido, el aporte viene muy bien. Entre otras cosas, porque a uno el comentario le aporta algo que les dije. Ahora les voy a decir, hubo un episodio histórico. Y se los comento ahora. Allá hubo un golpe de Estado en 1933, el 31 de marzo de 1933. Había toda una problemática, el presidente, para empezar, teníamos un poder ejecutivo, alguien ha dicho bifronte, de dos cabezas. O sea, ¿qué teníamos? Teníamos un presidente de la República, que se manejaba, yo diría, con lo que habitualmente es conocido como cometidos esenciales del Estado, o sea, la defensa, la seguridad pública, la representación internacional, y bueno, y estaba acompañado por ministros que respondían, digamos, que se dedicaban a esos temas, y paralelamente había un Consejo Nacional de Administración de 9 miembros que se ocupaban de los otros cometidos, de las otras cosas que el Estado iba asumiendo. Esto coincide con toda una problemática internacional, la caída de la bolsa de Nueva York, o sea, el lío de Wall Street. Eso un poco determinó toda una ola recesiva en todo el mundo que nos pegó a nosotros también. A ver, yo creo que ninguno de nosotros había nacido, pero bueno, está en los libros. Este, eh, el presidente plantea determinadas soluciones, adopta las medidas prontas de seguridad, la Asamblea General se las levanta, entonces ahí podríamos decir golpea el Estado, ¿no? Disuelve el Parlamento y bueno, y maneja la posibilidad, incluso se elabora un proyecto constitucional que es plebiscitado y que es aprobado, la Constitución de 1934. O sea, el periodo de facto en realidad duró poco, pero no se siguieron, digamos, los procedimientos previstos. Había ahí
falla importante, falla formal, ¿no? Ahora, eh, está bien, el presidente devino en dictador, eso es cierto. También había una problemática, o sea, no quiero justificar ese tipo de manifestaciones, pero digo, también no es mala cosa ver lo que sucedía, ¿no? No es que era un canalla que quería asumir el poder, en fin, no sé, ¿no? Pero tenía una justificación. ¿Y qué plantea el presidente antes de eso? Dice, esta constitución no camina, acá tenemos una especie de órgano deliberante que es como una especie de microparlamento, ¿no? Había algunos temas que se resolvían entre las dos ramas del Poder Ejecutivo, pero era todo un tema. El presidente había integrado el Consejo Nacional de Administración, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria ahí. Y entonces, ¿qué idea levanta el presidente? El presidente levanta la idea de la soberanía popular. ¿Qué era la soberanía popular? Y dice, bueno, a ver, si somos una democracia, el pueblo resuelve. O sea, acá tenemos un mecanismo de reforma constitucional, pero si el pueblo se hace un plebiscito, el pueblo resuelve, se acabó la discusión, eso se aplica en aras del sistema democrático. Y quienes se le oponían, ya déjame redondear esto, Ismael, y con todo gusto. Quienes se le oponían, incluso nuestra cátedra, la cátedra de Derecho Constitucional, le sale al cruce y le dice, no es así, acá no tenemos soberanía popular, lo que tenemos es la soberanía nacional, que es la opinión, la decisión de los ciudadanos, ¿no? No del pueblo. El pueblo es la población es todo, o sea, el que vino desde el Japón a vivir acá, bueno, a vivir o que está ahora, desde hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? Para decir un ejemplo. Tiene los derechos, tiene de cualquier persona, está en una carrera que lo puede llevar a ser ciudadano si cuando cumple las condiciones, incluso temporales, ¿no? 3 años con familia constituida, 5 años el que no tiene familia constituida, o sea, y entonces ahí se enfrenta los que hablaban de la soberanía popular, que de alguna manera se identificaron con el golpe, golpistas, etcétera, y por otro lado los que decían, no, la soberanía nacional. Yo tengo una cosa que se publicó en su momento, donde analizaba lo que decía el catedrático, que era Arco Ferrán, de la época, sosteniendo el concepto de soberanía nacional. Bueno, dale Ismael, adelante, todo tuyo. Una cosita Estamos en cortita, 224. una cosita ¿Cómo? cortita que es Sí, dale, interesante adelante. en esta constitución, este poder ejecutivo bicéfalo, lo que es el diseño institucional y cómo a veces las cosas en el papel parecen simples y después en la práctica no lo son tanto, ¿no? Pues era el Consejo Nacional de Administración tenía potestades en materia de salud, de sanidad, de educación, o sea, los nuevos roles del Estado y el presidente de la República guardaba los fines clásicos, ¿no? Es decir, seguridad en lo interno, en lo externo y representación internacional. Y es tragicómico, si se quiere, leer los informes de Gómez Folle, que era el jefe de policía de Montevideo, cuando decía que él quería controlar, simplemente como un ejemplo, ahora que se habla tanto de lo práctico, es histórico, pero sigue siendo práctico, y Gómez Folle se quejaba de que él quería controlar el tema de los narcóticos, de las drogas. No, Entonces iba y le pedía al qué presidente de la moderno que está. República, él iba y le pedía al presidente de la República que le diera un marco normativo para controlar las drogas. Y el presidente le decía, eso es materia sanitaria, se encarga el Consejo Nacional de Administración. Entonces iba al Consejo Nacional de Administración y le decía, eso es materia de seguridad, se encarga el presidente de la República. Y ahí se lo iban pivotando al jefe de policía de Montevideo, se lo iban pivotando entre los dos, por lo menos es lo que él dice. Se lo iban pasando como si fuera un partido de tenis de uno al otro, y eso marca que de repente en el papel uno dice, bueno, fulano se encarga de las cuestiones sanitarias, mengano se encarga de la seguridad, sultano se encarga de tal cosa, pero después uno va a la práctica
Y el tema del control de narcóticos es un tema de seguridad, es un tema de salud, es un tema de educación. Este, ¿Quién se encarga al final de ese tema? Nada, simplemente una No, anécdota está muy bien. que marca a veces esa dificultad, ¿no? Del diseño institucional y que parece simple en el papel y después, y reforzando esta idea, ¿no? De que era un poco difícil conjugar los dos y que al final terminó, el 31 de marzo terminó saltando por los aires, ¿no? Nada, eso. Sí, claro. Un decreto que se firmó en la sede del cuartel de bomberos. Cuando dábamos las clases presenciales y uno hablaba del episodio, decía acá a 2 cuadras de donde estamos, ¿no? Acá no, no sé dónde está, digo, cada uno está en su casa, pero no, es cierto, es decir, el diseño institucional estaba, digamos, tenía una defensa muy interesante. Ahí se había planteado por parte del presidente de la República en 1913 la posibilidad de un poder ejecutivo colegiado. Y eso fue un gran lío. Al final termina en una especie de compromiso. O sea, bueno, va a haber un presidente, porque el tema, por ejemplo, el tema de la policía, del orden, que vamos a someterlo a una discusión. Hay cosas que se pueden discutir, pero de pronto es una cosa que hay que resolverla ahora ya, ¿no? Bueno, salió así y la cosa terminó saltando el 31 de marzo de 1933. No fue ni el primer episodio ni el último, ¿no? Pero, en fin, a veces el tema es que las instituciones terminan tan, yo diría, cogotadas que la cosa revienta y revienta, en fin, de determinada manera, ¿no? Mejor, peor, dependerá, también depende de cómo se termina el proceso y cuánto tiempo lleva, ¿no? Esto teóricamente, claro, había quien decía la Constitución de 1934 que, por ejemplo, hizo hincapié en derechos sociales, ¿no? Aparecen ahí una serie de derechos sociales que antes no estaban previstos, eh, y fue un poco hija de la dictadura. Y sí, también es verdad que fue plebiscitada, mecanismo que no estaba previsto en el sistema anterior, que era un poco la crítica, es decir, acá no se trata de pegar un grito y vamos a las urnas, o sea, hay que seguir el procedimiento previsto, ¿no? Y bueno, no se siguió, pero después nadie terminó impugnando, en fin, quizás a nivel académico alguno, pero nadie terminó criticando, diciendo, bueno, acá la historia se detiene, volvemos para atrás. En general es muy difícil hacer eso. Bueno, bueno, poder constituyente originario. Esto tiene mucho que ver. Se largó a llover intensamente. Esto tiene que ver cuando hablábamos de normas constitucionales, hablamos de originales y derivadas. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, visto desde otro ángulo, pero es prácticamente el mismo tema, la misma cuestión. Y decimos, poder constituyente originario, lo que constituye un nuevo Estado, un nuevo ordenamiento jurídico. eh, en principio, formalmente sería ilimitado, o sea, arrancamos con esto es, acá tenés lo que pensamos sobre la ciudadanía, lo que pensamos sobre la condición humana, y cómo se va a manejar. Va a haber un parlamento de 30 miembros, por ejemplo, una especie de cámara de 30 miembros, va a haber una cámara, va a haber 2 cámaras, va a haber 5 cámaras, por ejemplo, ¿no? No es muy práctico ni muy frecuente, pero uno puede, hipotéticamente, lo que arranca con el arranque, valga la redundancia, estas son las normas. A partir de acá se podrán modificar. Y ahí es donde tenemos el poder constituyente derivado. Ahora, esa no limitación, en principio, ¿no? Esto es, bueno, yo soy el dueño de la pelota, acá se va a jugar en mi cancha como yo diga, ¿no? Un poco esa es la idea.
Este, hay quien plantea, y no deja de ser un punto interesante, que está bien, pero que tampoco es ilimitado. O sea, hay normas suprapositivas, podríamos decir, normas que están por encima de lo que se escribe, que consagran una determinada solución. Acá está la doctrina del derecho natural. O sea, los que somos seres humanos, como somos seres humanos, venimos, digamos, a ver, naturalmente, con dos ojos, una nariz, una boca, dos piernas, etcétera, pongámosle. Este, Esto no quiere decir que el que no tenga algún miembro no sea un ser humano, que también lo es, pero para que me entiendan, ¿no? Entonces, junto con todo eso, la condición de ser humano implica una especie de coraza y un conjunto de derechos que se le aplican a todos los seres humanos sin distinción, ¿no? Y acá de vuelta, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, esa especie de doctrina del derecho natural, para los que creen en ella, digo, y a ver, acá me afilio entusiastamente, dice, a ver, una constitución, para ser constitución, porque si no es un mamarracho, tiene que tener una concepción del mundo que respete los derechos de todas las personas, ¿no? El derecho a la igualdad también, etcétera, ¿no? El derecho de todas las personas. Y entonces, si la Constitución dijera cosas tales como que existe una raza superior, o cosas tales como decir, bueno, no sé, estoy pensando cualquier aberración que a uno le pueda pasar por la cabeza. Este, a ver, eso es una constitución. Ya hemos visto aquella posición que decía, no, es una constitución semántica, ¿no? Es decir, en el fondo es una mentira, es una cortina de humo, ¿no? Bueno, si partimos de esta base, obviamente, esto dependerá del poder que tenga el que lo pueda aplicar. Si partimos de esta base, entonces hay límites que están incluso por encima de la Constitución escrita que dicen, esto puede ser y esto no puede ser de ninguna manera. Y después tenemos el tema del derecho internacional. O sea, hay quienes enfatizan más, sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos, eh, hay quienes dicen, "No, bueno, nosotros tenemos estas soluciones que en general se han recogido por las normas internacionales, son prácticamente las mismas que hemos consagrado a nivel interno, ¿no? Pero de cualquier manera, hay quien con mayor énfasis dice, bueno, los tratados internacionales, por lo pronto en materia de derechos humanos, están, marcan la pauta, están por encima y hay que aplicarlos igual. Y si la Constitución dice una cosa que lo contradiga, habrá que aplicar el derecho internacional. Esto es un punto de vista discutible, ¿no? Depende de cómo se mire. Hay quien, y estamos hablando, perdón, de gente que cree en los derechos humanos y que están en esa línea, ¿no? Pero hay quien dice, bueno, acá tenemos un orden interno al que tenemos que atenernos y tenemos un orden internacional, si es cierto, que bueno, la primera cosa que uno comprueba con satisfacción es que no dice cosas distintas, dice prácticamente lo mismo, pero, pero por otro lado, el tema es, esto tiene una derivación. Si es el derecho internacional, ¿hasta dónde una corte internacional que se compone por magistrados que eligen y que se proponen por los distintos países según el momento, etcétera, hasta dónde puede imponernos cosas hacia adentro, en las que de pronto no estamos tan convencidos, ¿no? En fin, es un problema para considerar. Bien. Bueno, el poder constituyente derivado. Eh, Acá arrancamos diciendo presupuesto rigidez de la Constitución. Yo
en el fondo, esto lo escribí yo alguna vez, ¿no? Pero en el fondo, uno puede decir despacito por las piedras, ¿no? Esto que digo es producto de una evolución. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, una constitución podría ser no rígida, podría ser flexible, podría no considerar como una cosa, digamos, especial, fuera de serie, porque la práctica constitucional, la costumbre constitucional así lo ha consagrado. Este, y de cualquier manera decir, bueno, pero ¿quién resuelve los cambios institucionales? ¿Quién resuelve que la Cámara de Senadores, en vez de tener 30 miembros, tenga 20, por ejemplo? Ah, el Parlamento. Bueno, entonces el Parlamento de alguna manera también está ejerciendo una especie de poder constituyente derivado, partiendo de la base, partiendo de la base de que se puede cambiar la organización institucional y partiendo de la base de que nos estamos refiriendo a la Constitución en sentido material y no formal. Cuando hablamos de rigidez, estamos hablando de formalidades, de procedimientos, ¿no? Que son conceptos asimilables, eh, que determinan por este camino se puede cambiar la Constitución y no por otro, ¿no? Bueno, entonces aquí que tenemos órganos especiales en algún caso, por ejemplo, convenciones constituyentes que resuelven determinadas cosas. Ahí tenemos un poco el sistema estadounidense, donde la Constitución se modifica, la Constitución federal, ¿no? A partir de la aprobación por tantos estados que lo hacen por sus poderes legislativos o lo hacen por convenciones especiales que se instauran para cambiar la Constitución, para analizar, para discutir lo que la Constitución establezca. Podemos tener órganos de otro tipo, el cuerpo electoral, la nación, ¿no? Que es un poco nuestra solución, o sea, no hay reforma constitucional, lo digo otra vez más, no hay reforma constitucional en nuestro medio, simplemente para que no se olviden, sin plebiscito. Y bueno, y cada tanto tenemos plebiscitos que prosperan o no prosperan, ¿no? A veces uno se lleva hasta sorpresas, ¿no? Porque parecería que no va a salir y sale, o parecería que va a salir y no sale. Eh, Esto sucedió, por ejemplo, en las elecciones pasadas que tuvimos dos plebiscitos y las encuestas decían que uno no salía y no salió y que el otro, la mayoría de la población estaba de acuerdo y tampoco salió aprobado. Bueno, puede haber acá, y esto tiene que ver también con el concepto de rigidez, procedimientos especiales para el cambio constitucional. O sea, por ejemplo, que digamos, bueno, lo va a aprobar el Parlamento, pero no mediante el mecanismo de aprobación de las leyes común, sino mediante un procedimiento agravado, o sea, un quórum especial. Hay leyes que requieren un quórum especial. Esto, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la modificación del sistema electoral, por ejemplo, y las garantías para la elección y todo eso requieren la aprobación por ley, pero por 2/3 de integrantes de cada cámara, mayoría no fácil de alcanzar. Bueno, todo esto implica mecanismos para cambiar la Constitución. O sea, por eso se vincula con lo del título, poder constituyente derivado. O sea, arrancamos con esto. Ahora, esto establece, en general las constituciones establecen su procedimiento de modificación. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para cambiar? Bueno, un plebiscito, por ejemplo, que ratifique lo que aprobó el Parlamento. Eh, a ver, tenemos un mecanismo de reforma, ahora lo vamos a ver, que se llama, que es conocido como el de las leyes constitucionales, y son leyes, no, en realidad son normas constitucionales, no son leyes, pero tienen en un tramo importante del procedimiento un procedimiento de aprobación similar al de las leyes,
por 2/3 de votos de cada una de las cámaras y no nos salvamos del plebiscito. Igual hay plebiscito después. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es la solución del derecho nacional? Ahí tenemos un artículo 331 en la Constitución de 1967, que es lo que está vigente. Teníamos algo, creo que tenía el mismo número en 1952, la reforma de 1952, digo, me parece, no, no, a ver, un poquito, si me dan 3 minutos, ahora Profe, yo la sí. tengo acá, el artículo, no sé si quieres que lo lea. No, el artículo sí lo vamos a leer ahora, pero lo vamos a ver. No, no, lo que quiero ver es si no estoy confundido, ¿no? Es decir, yo lo que dije fue, hoy es 331 sin duda, pero ¿cómo era en 1952? Tema que no tiene una gran importancia, pero ya que estamos, lo que estoy consultando es la Constitución del 67 publicada por el Senado de la República y anotado por el doctor Manuel de Lavandera, de Lavandera, que es una obra enorme, pero que se detiene, por lo menos la edición que tengo yo, y creo que no hubo otra posterior, se detiene en 1967. Acá tengo. Bueno, vean ustedes, la Constitución de 1942, en su artículo 281, estableció el texto vigente, o sea, esto mismo, que vamos a ver ahora, que mantuvo la Constitución del 52 en su artículo 331, o sea, no me había equivocado, mantiene el mismo número. En la reforma de 1967 se trató de mantener los números, por razones didácticas, ¿no? Porque el que antes había estudiado y tenía presente el artículo 31, bueno, le mantenemos el número y tratamos de lo de adentro, evitar grandes distorsiones, lo que está antes. Bueno, la solución a partir de 1942, el artículo, que es un artículo extenso, eh, eh, parte de estas bases. Sirve para la reforma total o parcial, o sea, podemos cambiar todo en una reforma, podemos cambiar una palabra, los procedimientos son los mismos. La necesidad del plebiscito. No hay reforma sin plebiscito, puede haber algún cambio, que lo hay, según el procedimiento, pero siempre hay plebiscito. ¿Y quiénes participan? Los ciudadanos habilitados. Esto significa los ciudadanos naturales, los ciudadanos legales. Ya adelantamos algo sobre esto, pero esto pauta, porque a ver, ¿cuál es el acto supremo, el acto soberano, entendiendo soberanía como máximo poder, que tenemos? El cambio constitucional. Participan los ciudadanos habilitados, o sea, esto significa que el ciudadano legal, eh, que tiene la carta de ciudadanía, o sea, dijo, yo quiero ser ciudadano uruguayo. Bueno, muy bien, cumple los requisitos, se lo dieron, pero eso no significa que al otro día ya puede votar en el plebiscito, porque hay un tiempo allí intermedio de 3 años que determina que ese ciudadano legal, salvo en una de las causales, empieza a ejercer los derechos propios de la ciudadanía a partir de un plazo determinado. Y hay otras posibilidades, ya que estamos, digámoslo, hay otras posibilidades que se empiezan a ejercer tiempo después, o sea, votás a partir del tercer año. Pero si aspirás a ser ministro del gobierno, bueno, tenés una temporada mayor, digamos.
Bueno, pero de cualquier manera, hay una participación de los ciudadanos habilitados y la habilitación parte de la base de dos aspectos. Primero, haber cumplido los tiempos. Segundo, no tener la ciudadanía suspendida o perdida, ¿no? Que eso también puede suceder con la ciudadanía legal en caso de naturalización en otro estado, en otro país. Esto después lo veremos en su momento. Bueno, yo les decía, alguna vez ya les dije, tenemos cuatro procedimientos diferentes y uno derivado. O sea, podríamos decir que tenemos cinco o podríamos decir que tenemos cuatro y medio, ¿no? Lo que ustedes prefieran. Primer procedimiento, el de la iniciativa popular. Yo tengo acá un resumen, si quieren lo leemos. Tenemos una voluntaria que se ofreció a leerlo, pero capaz que lo mejor es presentar el esquema en primer lugar y después, en todo caso, si ustedes quieren, lo leemos, pero me parece que se va a entender mejor así, por lo menos transitoriamente, provisoriamente. El llamado mecanismo de la iniciativa popular, 331 literal A. Esto implica juntar firmas. La iniciativa la tiene el 10% de los ciudadanos. Los que no son ciudadanos habilitados no entran ni acá ni en el plebiscito, ¿no? Pero iniciativa, hay mecanismos de democracia directa donde votan, por ejemplo, gente que no es considerada ciudadana, pero tiene derecho al voto de los candidatos, ¿no? Estamos hablando del artículo 78, que son extranjeros que no adoptaron la ciudadanía, pero que igual le damos la posibilidad de votar porque han convivido, tienen familia constituida, medios de vida, etcétera, y han convivido con nosotros, con la sociedad nacional, durante 15 años, que es mucho tiempo, pero que le abrimos la posibilidad a alguien que dice, no, mire, yo ciudadano no, porque esto me puede perjudicar, puedo perder mi nacionalidad italiana o mi nacionalidad española en función de las reglas de esos estados, y entonces no quiero, pero vote igual. A ver, usted vino, se asentó, formó familia, tiene una parte de un ómnibus de Cucha, o tiene un bar, o tiene... Venga y vote. No va a poder votar en el plebiscito constitucional. Eso determina que el voto, que secreto, a ver, su voto vale exactamente igual que el ciudadano cuyo tatarabuelo fue uno de los integrantes de la gente que fundó Montevideo en la época de Zavala, ¿no? Pero no importa, su voto vale igual y vale igual que este extranjero elector. Así lo llama, digamos, la doctrina y así son conocidos. Sobre esto, cuando hablemos del tema, podemos cambiar algunas ideas. Bueno, iniciativa del 10% de los ciudadanos. Tienen que presentar un proyecto articulado al presidente de la Asamblea General. ¿Qué significa esto de proyecto articulado? Esto significa que hay que redactar lo que se quiere que haya. No hay que, por ejemplo, ¿qué quiero decir? No alcanza con decir, bueno, vamos a eliminar la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, y bueno, y alguien que se ocupe de redactarlo y eso. No funciona así porque además puede haber una distorsión. Uno puede decir, bueno, la decisión, imaginen esto, tenemos más de un 10% de ciudadanos que se presentan apoyando una determinada propuesta de modificación constitucional y dicen eliminar la Cámara de Senadores. Y alguno que sepa redactar que lo escriba. Y bueno, pero el que sabe redactar
de repente escribe eso y de paso me enchufa una cosa que no estaba dentro de la iniciativa. Entonces, para saber de qué estamos hablando y no tener dudas, la Constitución exige un proyecto articulado, o sea, el artículo, modifícase el artículo, no sé, 168 de la Constitución de la República que tendrá la siguiente redacción, ¿no? Y entonces ahí escribimos lo que queremos cambiar, ¿no? Y alguien escribirá, pero antes de la aprobación. Em, ¿Cuándo se hace el plebiscito? A ver, yo creo, antes de decir esto, que los otros procedimientos prácticamente se impone a nadie se le ha ocurrido no escribir lo que quiere que contenga la Constitución. O sea, acá se habla de proyecto articulado, pero en los otros me parece ineludible, ¿no? Inevitable, porque si no, alguien tira un título y después arreglate y la gente vota lo general y bueno, pero en concreto, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, ¿cuándo se hace el plebiscito? En la elección más inmediata, o sea, estamos votando en ocasión de votar candidatos a ocupar los cargos electivos, legisladores, presidente, etc. En la elección más inmediata, si la presentación es anterior a los 6 meses previos, eh, y si no fuera así, en las elecciones subsiguientes. Acá tenemos un problema que nos ha impuesto la reforma de 1997. ¿Por qué? Porque antes de esto, la elección siguiente era la elección que se hacía a partir de 1967 cada 5 años y antes de 1967 cada 4 años, ¿no? Es decir, ahí se renovaban las autoridades electivas, pero eran todas. O sea, el mismo día que hacíamos, votábamos presidente, vicepresidente o Consejo Nacional de Gobierno, porque ahí tuvimos en la Constitución de 1952 un poder ejecutivo colegiado, senadores, representantes, intendentes o consejos departamentales. Ahí con ese consejo va con C y no con S, ¿no? Órgano colegiado eh, que tiene que ver con los temas municipales. Esa es la definición de ese consejo con C. Y el otro es un órgano colegiado que gobierna un organismo que gobierna eventualmente el Estado, el país, em, y ese va con ese. Ese va con ese, bueno, estoy para la rima, como verán, sin querer. Em, entonces, si conseguimos presentar el 10% a una distancia mayor de 6 meses, en esa elección se va a aprobar o no, se va a someter a plebiscito la reforma constitucional. No, pero yo estaba en lo siguiente, yo decía, ¿por qué nos complicó? Porque lo que antes se hacía todo junto, en la misma ocasión, ahora está disociado en el tiempo. Tenemos un ciclo electoral, como han dicho algún doctrino, algún autor, y uno me parece que es una buena manera de describir el fenómeno. O sea, un ciclo electoral que empieza con las elecciones internas de los partidos políticos que no son obligatorias para los electores, que siguen en el último domingo de octubre, que elegimos presidente, vicepresidente, legisladores, senadores, representantes, una cosa más, miembros de las juntas electorales y más nada. Y ahí yo digo, elegimos presidente siempre y cuando el presidente haya alcanzado la mayoría, el candidato haya alcanzado la mayoría absoluta de los votos, porque si no, tenemos una segunda elección, una segunda vuelta en el mes de noviembre, el último domingo de noviembre. El famoso balotage, expresión francesa que se aplica en Francia y que ha venido ganando espacio en América Latina, por ejemplo, ¿no?
Este, bueno, vamos a ver todo esto en su momento, pero ¿qué pasa? Yo digo, a ver, eh, han transcurrido 6 meses, no, al revés, no han transcurrido 6 meses para la elección, antes de la elección de octubre, ¿no? Pero sí transcurrieron 6 meses a partir de la elección de intendentes, miembros de la Junta departamentales, conocidos como ediles también. Bueno, y se puede votar, digamos, participar del plebiscito en el mes de mayo, por ejemplo, del año siguiente, o sea, ahora, en este mes de mayo. Pero esto no es estrictamente, no es teoría. Esto eh, tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido que una de las propuestas que no llegó a octubre, no sé si había llegado a noviembre, una de las propuestas se podría plebiscitar ahora en mayo. Y acá incluso yo escribí algo sobre eso, no, dije algo sobre eso. Y me acuerdo que me escribe por correo electrónico Oscar Botinelli y me dice, no, Ime, no es así. Le digo, pero pará, el problema, yo no dije eso que el diario tal dice que dijo, o interpreta que dije. Yo dije, al contrario, yo digo lo mismo. Ah, entonces estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Me parece que cuando se habla de la elección siguiente, con un plazo de 6 meses, probablemente mayo, si se llegó, es idóneo para hacer el plebiscito. No sé qué está diciendo la Corte Electoral sobre esto, dato interesante, porque aparentemente sí se habría llegado. Habían hecho un control donde no se llegaba, pero se habló de una ratificación, en fin, ¿no? La propuesta de Cabildo Abierto sobre los intereses, los intereses por los préstamos y todo eso. Bueno, este, o sea, em, acá está el procedimiento derivado. ¿Cuál es el procedimiento delegado? La Asamblea General, o sea, que es un órgano legislativo integrado por los integrantes de ambas cámaras, pueden, diríamos, intentar una enmienda respecto del proyecto que se ha presentado y que alcanzó el 10% de las adhesiones en la etapa de presentación del proyecto, ¿no? Gente que firma, digamos, aprobando, proponiendo la iniciativa. ¿Qué pasa? La Asamblea General puede, dentro, a más de los 3 meses, o sea, en ese tiempo espejo que va, en todo caso, entre los 6 o más de 6, hasta los 3 meses antes puede proponer un proyecto alternativo. Y el original y este modificado, digamos, alterado, se plebiscitan juntos en la misma ocasión. Esto sucedió históricamente con la reforma de 1967. ¿Qué pasaba? Ahí había una especie de hastío respecto de la solución que planteó varios operadores, ¿no? Varios sectores políticos, la idea de que el colegiado no estaba funcionando como solución, que había que volver al presidente actuando con ministros, etcétera, pero un poder ejecutivo. Alguien ha dicho presidencialista, yo no sé, porque el presidencialismo es otra cosa, es el modelo de gobierno estadounidense, a eso se le llama presidencialismo. Lo otro era la vuelta al presidente, digamos. En fin, tampoco me voy a abrir las venas si alguien le llama presidencialismo, pero sería presidencialismo con una, digamos, con una definición sobre otro tema, sobre otra cosa.
Entonces, ¿qué pasaba? El problema que se advirtió es que distintas personas estaban planteando una solución parecida, pero la aprobación se podía diluir, se iba a diluir entre las distintas propuestas. Entonces ahí había un montón de gente que quería lo mismo en torno a una cosa determinada, pero cada uno tenía su proyecto, su propuesta, y eso iba a determinar que no saliera ninguno, posiblemente. Entonces, ¿qué se hizo? La Asamblea General planteó una alternativa, que fue lo que se votó con una papeleta de color naranja, la reforma naranja, que fue apoyada por un sector importante, mayoritario, diría yo, del Partido Colorado, que era el partido predominante por aquella época, hasta que, bueno, cambió la cosa, pero por mucho tiempo los presidentes, los candidatos mayoritarios respondían a este lema partidario. Eh, Fue apoyado por una mayoría del Partido Colorado. Hubo otro sector, digamos, más cercano al diario El Día, que era el diario que había fundado Valle de Ordóñez, y algún caso más. El senador Vasconcelos, por ejemplo, tampoco estaba de acuerdo con la vuelta a la presidencia. Un sector importante del partido que votaba al amparo del lema Partido Nacional, no sé si mayoritario en ese momento, pero un sector importante. Había otro sector que se había quedado con su proyecto original, y el Partido Demócrata Cristiano, que después se pasó al frente, cuando el Frente Amplio se crea como lema, bueno, en realidad no era un lema permanente. En ese momento, tener un lema permanente que implicaba haber obtenido representación antes, implicaba un requisito para poder acumular bajo el mismo lema. Y entonces allí, cuando surge en 1971 como opción política el Frente Amplio, vota bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. Lo cual fue una cosa que llamaba la atención, porque había hojas de votación que decían, voto por el lema Partido Demócrata Cristiano, su lema chiquito, Partido Comunista. Cosa que en el mundo son fuerzas que en general parten de posturas enfrentadas, distintas, ¿no? Pero bueno, a ver, empezando por lo de Cristiano, ¿no? O sea, en general los partidos comunistas responden a una visión que no creyente, a una mirada más bien de tipo ateo, ¿no? Y consideran, siguiendo la doctrina de Marx, que bueno, que la religión es parte de la superestructura y que por tanto, de alguna manera, por ahí nos están metiendo cosas que no tienen nada que ver ni con la divinidad, sino con el ejercicio del poder. Bueno, pero acá se dio de esa manera. Bueno. em, entonces, bueno, para que el plebiscito salga aprobatorio, resulte aprobatorio, tendría que votar por sí la mayoría de ciudadanos que van a votar, que deben representar al menos el 35% de los inscriptos en el registro cívico nacional. Hay un detalle acá que puede llamar a cierta duda. ¿Por qué? Porque la gente que vota, los inscriptos en el registro cívico nacional, son los ciudadanos, sí, este, yo diría los ciudadanos que se les reconoció la ciudadanía, pero que además están en condiciones de votar. Podríamos agregar eso. Me estoy hablando de los ciudadanos legales que han cumplido su tiempo, etcétera, y que no tienen la ciudadanía suspendida. Que deben representar el 35% de los inscritos. Pero además se agregan los electores no ciudadanos, así conocidos, del artículo 78.
y que es, ya lo dijimos hoy, que es esa gente que son extranjeros, pero que están avecinados, que viven acá, que tienen familia constituida acá, etcétera, etcétera, y que le decimos voten, voten igual, ¿no? Si me apuran, yo diría que de alguna manera, con derechos limitados, sí, pero de alguna, no pueden ser, por ejemplo, funcionarios públicos, salvo el caso de profesores de la enseñanza pública superior, ya universitaria, que tienen, para eso no se necesita ser ciudadano, ¿no? Se puede ser, es decir, supongamos la Universidad de la República capta a un profesor, alguien que puede dictar clase, que es un destacado académico en su país de origen, y bueno, y le dice, venga de clase, no es ciudadano, no importa. De igual, usted es un físico de primera línea, o es un jurista de primera línea. Esto pasó, ahí un poco el que fue el promotor fue eh, Couture. Es un episodio muy interesante, muy lindo, porque Couture se trajo a un ex decano de un alemán, ¿no? De una facultad, de una universidad alemana, eh, se llamaba Winchell, creo. Y lo trajo acá porque en su país de origen era un perseguido por razones étnicas, es decir, en la época del nazismo, ¿no? Entonces vino acá, dictó alguna clase acá y se murió acá, a poco tiempo de haber venido, ¿no? Bueno, este, no era Winchell, era otro nombre. Bueno, está, no importa. No era Goldschmidt? Goldschmidt, seguro. Goldschmidt, sí, sí, ahí está. Por eso, viste que la memoria funciona de a espasmos, ¿no? Entonces, este, quizás sea consecuencia de los años, o como dice una amiga, me dijo una vez una amiga, no son los años, es el disco duro lleno. Puede ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Goldschmidt, seguro. Bueno, entonces, acá redondeando, y hacemos un pequeño paréntesis para descansar un poco, antes de que me lo pidan. Vota la mayoría de ciudadanos que van a los comicios, que deben además representar al 35% de los inscritos. No dice los ciudadanos, y acá, pero venía diciendo de los ciudadanos. Acá está un poco la pequeña perplejidad. Porque ¿cómo calculamos esto? ¿Qué pasa con los inscriptos que no son ciudadanos? Según la doctrina más generalizada y la opinión de la Corte Electoral, tengo entendido. Claro, a ver, en la práctica no tenemos mucho problema porque estos que votan sin ser considerados ciudadanos son muy poca gente. Entonces eran 700, 800 personas. Entonces su incidencia en el 35% es muy pequeño. Pero acá está, ¿cómo interpretamos esto? Porque, ¿cómo tomamos? Los inscriptos, ellos están inscriptos, sin duda, están en el padrón. No pueden votar en los plebiscitos, por eso cuando van a votar votan observados. ¿Para qué? Para que en el momento de abrir el sobre amarillo, digamos, adentro hay, no, afuera hay un sobre azul. Afuera hay un sobre azul. ¿Para qué? Para que en el momento de abrir el sobre haya la certeza de que no está la papeleta del plebiscito. Eh, pero de cualquier manera se preserva el secreto del voto, porque se los ponemos a todos los observados juntos y se abren después. Entonces, si adentro aparece una papeleta del plebiscito, eso anula la totalidad del voto. Sí, redondeo esto y le doy la palabra a Figueredo y hacemos un pequeño paréntesis. Bueno, simplemente esto, redondeando. Habla del 35% de los inscriptos. Ahora, antes hablaba de los ciudadanos. ¿Cómo se interpreta? ¿Los ciudadanos inscriptos o de todos los inscriptos, incluso aquellos que no se consideran ciudadanos? Alejandra, perdón.
aparece tan chiquito que sin los lentes Sí, no hay lo veo problema, no hay borroso. problema. Alejandra, adelante. No, refiriéndome a eso que mencionaba, porque era lo que estaba mirando recién en las anotaciones que hice. Mm. A mí me ha tocado trabajar en las elecciones también, y en el caso de los que votan en las nacionales, pero no en los plebiscitos, por lo general se nos presentó gente extranjera. Me repite lo último porque Que no se oyó bien. en el caso de las últimas elecciones, a mí se me presentó un caso en la mesa electoral que, Sí, era un extranjero. Por eso voto observado claro, sobre claro. azul dentro del Un padrón mágico, extranjero, claro, claro, es pero que no vota en un plebiscito, no tenía la un posibilidad de votar en extranjero. A plebiscito. ver, yo les doy mi humilde opinión. Primero, extranjero es el que nació afuera. Puede ser ciudadano natural. Me parece a mí, ojo, que probablemente se encuentre con una cantidad de colegas que digan eso es una barbaridad. No es una barbaridad. Yo lo digo en serio. Y digo, digo otra cosa. Ser extranjero en nuestro derecho no es una disminución, no hay ningún problema. Es un igual. Digo No, más, por suerte tiene que cumplir viene. ciertos requisitos para poder tener las mismas No, para oportunidades que hacerse uno. ciudadano. Entonces, si es Claro. ciudadano, integra la nación desde el punto de vista de la soberanía, del ejercicio. Esta es mi opinión, tengo algún artículo publicado. A ver, Justino Jiménez de Arechaga decía algo muy parecido a esto también, ¿no? O sea, no es nacional, es extranjero, no hay ningún problema, pero puede ser ministro de lo que a ustedes se les ocurra. O sea, digo, ¿por qué digo ministro? Porque es un cargo de gran responsabilidad, y es un ciudadano. El problema es si el candidato, que hubo un caso en que se dio donde un ministro de Salud Pública que había nacido en Chile descubrieron que no tenía completada los años como para poder ejercer la ciudadanía. O sea, que lo habían reconocido como ciudadano, sí, pero en la medida en que no lo tenía, estaba afirmando cosas cuya validez incluso pudo haberse discutido. Yo digo, menos mal que no la discutió nadie, porque había, yo qué sé, un plazo, un lapso de tiempo donde las decisiones las había tomado el que era el ministro. Nadie le objetó nada desde el punto de vista ni personal, ni ético, ni nada. Pero en su momento el presidente cuando lo designó, el presidente de la época no lo tuvo presente, que era el doctor Vázquez, si no me equivoco. No lo tuvo presente, nadie le dijo, bueno, un día alguien dice, bueno, pero este señor no puede ejercer los derechos de la ciudadanía, no puede ser ministro. Y ahí se fue, renunció y ya está, ¿no? Era un médico. Este, bueno, entonces, como no está claro, algún día habrá que aclararlo, pero bueno, eso implicará un plebiscito. Sí, Pablo Machado lo tengo, o Fiorella Nieves, no sé quién está primero. Bueno, adelante, adelante. Buenos días, profesor. Buen día. Una consulta. Mm. Para la aprobación de un plebiscito, ¿se necesita alguna mayoría especial, algún Bueno, porcentaje especial? ¿Quién esto, establece eso? a ver, primero la mayoría de de los que participaron y además este quórum. O sea, acá dice, voto por sí de mayoría de los ciudadanos que concurren a los comicios, o sea, la mitad más uno de los que fueron a votar, que deben representar de los ciudadanos, dice, que deben representar al menos el 35% de los inscritos en el Registro Cívico Nacional. Entonces, acá es lo que no sabemos, si son el 35% de todos los inscritos o de los ciudadanos inscritos. De cualquier manera, empecemos por lo otro, la mayoría absoluta, o sea, si votaron, digamos, 1.600.000 personas, ¿no? Ciudadanos, no ciudadanos con derecho a... Ahí Alejandra nos decía recién que la gente de la corte dice, estos no son ciudadanos. Yo les adelanto una cosa. Yo digo, a ver, no son ciudadanos, yo no voy a discutir eso, no cambia nada, pero una persona que tiene derechos cívicos,
como es votar, elegir presidente, elegir legisladores, si tiene derechos cívicos, tiene un cierto grado, una especie de ciudadanía, me parece. Porque, ¿qué quiere decir ser ciudadano? Tener derechos cívicos. Entonces, esto es, para hacer un parangón, como en las sociedades anónimas, que hay accionistas de categoría A y accionistas de categoría B, y los de categoría B no pueden hacer lo mismo en las asambleas que los de la A. Pueden hasta acá, los otros pueden más, ¿no? Entonces, esto es un poco parecido. El elector no ciudadano, para no decir el extranjero no ciudadano, el elector no ciudadano, que es el artículo 78, no puede votar en el plebiscito. Puede elegir presidente. Y puede elegir presidente o lo que sea, porque acá hay otra cosa que vamos a ver, que es que cuando hay un cambio en la integración de los órganos electivos, se vota por el régimen actual, por el régimen vigente y por el propuesto. Esto es un concepto que arrancó en 1934 con una realidad distinta, porque en 1934 las llamadas leyes constitucionales entraban a regir de enseguida y se ratificaban o no en la elección siguiente. Entonces había un tiempo ahí en el que la reforma constitucional se aplicaba y después podía caducar, digamos, podía caer. A partir de 1942 se toma esa idea, pero tenemos esta solución, ¿no? Entonces, bueno, el doble quórum. La mayoría de los que fueron a votar, que concurren a los comicios, quiere decir que si alguien votó en blanco, igual concurrió, porque además no sé, para empezar, no sé quién fue el que votó en blanco, pero concurrió a los comicios. Entonces dijimos, 1.000.000, ¿qué dijimos? 600.000 personas. Tendrían que haber votado por el plebiscito 800.001, por lo menos, ¿no? Y de ahí para adelante. Y además, porque esto del 35%, no, sí, al menos el 35% de alguna forma está previendo una hipótesis de gran abstención. Claro, esto es poco probable que suceda, que no se llegue al 35%. Yo diría por dos razones. La primera, una razón cultural, o sea, a la gente le gusta votar. En general, siente que participa, al menos por ahora. A veces el viento cambia, la cultura cambia, pero en general, yo diría es nuestro segundo deporte nacional. O sea, le reconozco al fútbol un primer lugar. Y después el hecho de votar, el hecho de participar de alguna manera, a la gente le gusta votar. Y en tercer lugar, o en segundo lugar, perdón, el tema es que si uno no vota, hay sanciones. O sea, la obligatoriedad del voto también arranca en 1934, pero a partir del 71, estoy hablando de memoria, ¿no? Decía, es así. De las elecciones del 71 pasó a ser obligatorio con sanciones. Entonces, a ver, si alguien está enfermo, justifica. Si alguien está fuera del país, justifica. Pero si alguien no puede acreditar que estuvo enfermo ni fuera del país, etcétera, y no fue a votar, primero hay una multa por, para tener un certificado que lo habilite a determinadas circunstancias, condiciones, etcétera. Perdón, hoy empieza el control del voto. En realidad, ayer empezaba el control del voto, 23 de marzo, pero a partir de ahora, por 120 días, cuando vayamos a presentar un escrito judicial o hacer determinadas gestiones, muéstreme la constancia de que usted votó, que es muy fácil de obtenerse. Se obtiene por internet, ahora que tenemos toda esta historia de la firma, ¿cómo es? La firma a distancia, la firma, eh, hay una expresión que La ahora ya firma no. digital. La firma digital, ahí está. Ya me estoy sintiendo cansado, como verá, la firma digital. Entonces, con todas estas cosas, uno imprime, entra la cosa de la corte, imprime, tiene su certificado, sin perjuicio del que le dan en el momento en que fue a votar.
pero antes de todo esto era más complicado, porque uno tenía que ir a la corte a pedir, decir, mire, yo voté, se me perdió el papelito, digamos, ¿no? Pero bueno, ténganlo presente porque hoy tengo que presentar un escrito, que en realidad lo firma mi hija mayor y colega, y le dije ayer a las 11:00 y pico de la noche, che, mira que pasame tu número de credencial, así saco el certificado, la constancia de que votaste, ¿no? Porque si no corro el riesgo de que me digan, bueno, se lo tomo, pero lo tiene que traer, hay un plazo, etcétera. Bueno, cortamos unos minutos, salvo que alguien quiera decir algo antes, y si no lo dice después, y yo me tomo mi vasito de leche de las mañanas y un poco más para. Bueno, em, bueno, acá hay algunos problemas que aparecen, que son consecuencia, no es el único caso, de algunas cosas que quizás podrían estar escritas con mayor detalle y con otorgando mayores certezas. Eh, ¿Qué pasa? Digo, por ejemplo, este asunto del procedimiento alternativo, digamos, sustitutivo, dice la Constitución, pero en realidad, este, ¿tiene algún significado decir sustitutivo o es alternativo? Porque la cosa es que los dos proyectos pasan al plebiscito. Este, entonces, la primera pregunta, ahí tenemos tres preguntas. ¿Debe presentarse antes de los 3 meses o el proyecto de la Asamblea General podría pasar aislado a la elección subsiguiente? A ver, parecería que la idea es que los dos van juntos, pero ahí puede pasar bueno, el primero sí, se presentó en tiempo, pero el segundo no. El segundo, digo, el de la Asamblea General. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Va igual a la próxima elección o sigue solo, etcétera? Este, ¿puede una persona votar los dos proyectos? Esa es otra cosa que no está resuelta con detalle. Uno, ahí capaz que tiene sentido la expresión sustitutivo, como para decir, no, es este o este, no podés votar los dos, ¿no? Y bueno, eso yo creo que la Corte Electoral debería regularlo. Podría hacer la consulta ahora que estoy pensando. Podría regularlo de manera de que quede claro, no por una norma constitucional, sino por una norma reglamentaria dictada por la autoridad correspondiente, que resuelve esto. Me lo voy a anotar porque tengo a quien preguntar. Después, ¿puede haber más de un proyecto sustitutivo? Porque se habla de proyectos sustitutivos. Ahora, ¿qué pasa si se genera en el ámbito de la Asamblea General dos proyectos sustitutivos? O sea, uno en determinado partido coaligado con otro, digamos, ¿no? Alcanza a plantear este proyecto llamado sustitutivo por la Constitución y otro hace otra cosa, ¿no? Y entonces, como van todos, parecería que si se admite, van todos. ¿Puede un legislador votar dos proyectos distintos? Son cosas que algún día habrá que dilucidar. Vean ustedes, la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria justamente con la iniciativa popular. Parecería que no hay impedimento de que un mismo legislador participe de dos proyectos distintos. El lío sería si dijeran cosas contradictorias, de repente no. También es verdad, bueno, está lo otro, puede un mismo elector, un mismo ciudadano, votar dos proyectos, el original y los otros dos que se presentaron. Hay normas sobre eso, voy a averiguar un poco. Alejandra, adelante.
Sí, si me remito al inciso 2 del literal A, ahí habla de proyectos, no dice singular. O sea que puede haber más No de uno. dice, no dice qué, Mientras cumplan con... Que habla de en el proyectos, inciso 2 habla de proyectos sí. en plural, o sea que pueden ser Sí, más de uno. Mientras se cumplan con las formalidades de cómo hacerlo y bueno, el tiempo al es, presentarlo, está todo bien. es una buena tesis. No sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero es interesante, es una buena tesis. Este, sobre Es más todo, enredado en la parte de plebiscitos poder votar por más de uno. podrá formular Sí. proyectos sustitutivos, sí, claro. Sí, sí, una lectura al pie de la letra dice proyectos, tan plural, este, quizás la intención haya sido otra. Quizás la probabilidad sea tan poca de que haya más de uno que no se ha planteado el problema, pero el problema teóricamente existe. Yo les decía, hablemos de la experiencia en esta materia que tuvo incidencia histórica importante. Cuando las elecciones de 1971, allí teníamos una sociedad muy, la brecha, ¿no? Muy enfrentada, muy radicalizada, los sectores, tiempos muy complicados, que uno vivió también, ¿no? De alguna manera participó muy poco, pero estaba allí, y estaba preocupado. Yo nací en el 54, el 71 era un joven, con inquietudes, ¿no? Ya. Eh, Ahí, ¿qué se plantea? ¿Qué pasa? El presidente se había elegido anteriormente, en la elección anterior, 1960, con la Constitución, con la reforma constitucional, se había elegido como presidente de la República al general Gestido, que fallece a los 9 meses de haber asumido el cargo. Asume el vicepresidente, que fue don Jorge Pacheco, que continuó el periodo en un momento, en fin, enfrentamientos, una oposición armada, muertes, toda una cosa complicada, que culminó al final con el golpe de Estado, ¿no? Del 73. Pero digamos antes, ¿qué pasa en ese momento? Había un sector de la opinión pública que estaba en contra del poder ejecutivo, del presidente, que lo tildaba de autoritario, etcétera, etcétera, y había un sector muy importante de la opinión pública que estaba en la vereda de enfrente, o sea, diciendo, menos mal que tenemos un presidente que manda y que no tranza con tal y tal, ¿no? Entonces, allí aparece un movimiento que plantea la, este, la reelección del presidente. Y ahí se plantea lo siguiente, y es posible modificar la Constitución en este sentido. Allí la Corte Electoral dijo que sí, porque eso está vinculado a un artículo, a un sector posterior. Así que volveremos sobre esto. Pero dijo sí, porque esto se está votando por el régimen vigente, donde no puede el presidente ser reelecto, y por el régimen propuesto, donde el contenido de la reforma es precisamente habilitar que el presidente sea reelecto. Se plebiscitó, mucha gente votó la reforma, no prosperó porque no se alcanzó el número correspondiente. El otro episodio es el de la reforma del 67. Allí hubo un proyecto, que se identificó con una papeleta rosada, que era la propuesta de los integrantes del Partido Colorado reformistas, porque había un sector, diríamos, más ortodoxo en cuanto a su lealtad a Valle Ordóñez, que había propuesto un gobierno colegiado, que no acompañaron querían seguir con el texto anterior. Pero ahí aparece el apoyo, también un sector del Partido Nacional,
Había el sector herrerista votó con un proyecto propio que se identificó, si la memoria no me es infiel, con una papeleta gris. Y había otra papeleta en la que estaban vinculados el Partido Comunista y sectores más o menos afines, que también planteaba allí determinadas reformas sobre... La idea básicamente era que con el colegiado no se podía seguir, que había que volver a la idea del presidente. Cuando se ve eso, se advierte de que no, probablemente no salga ninguno, porque se diluía, ¿no? Es decir, prácticamente ahí de alguna forma se estaba sosteniendo de que no se podía votar dos proyectos de reforma distintos, ¿no? O cada uno iba a votar la papeleta de su preferencia y al final no iba a salir ninguna porque no se iba a llegar al mínimo necesario, ¿no? Entonces allí la Asamblea General resuelve una propuesta alternativa o sustitutiva, como dice la Constitución, y que es se identificó con un color naranja, era la reforma naranja, vote por la naranja, etcétera. Eso era la campaña publicitaria, que fue el texto de la Constitución de 1967 que pasó a regir en nuestro país. La cuestión después fue modificada varias veces, ¿no? Pero sigue siendo, diríamos, sigue siendo básicamente el texto de la Constitución que nos rige ahora, que será objeto de nuestro comentario y análisis. Bueno, déjenme ver la hora. Son y 47. Me parece que lo mejor es dejar por acá, y seguimos el miércoles.